Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy tenemos el privilegio de tener a una invitada que quiere compartir su testimonio sobre algo muy importante que en muchas ocasiones a nosotros las mamás se nos hace complicado el que un hijo presente alguna condición. Sin embargo, la condición la tiene tu hijo, no tú como madre. Y muchas veces el mundo que va enfrentando esta persona es mucho más complejo de lo que nosotros podemos imaginar. Y sin embargo, nosotros tenemos que ser este apoyo, este acompañamiento para la persona que vive con una condición o discapacidad, en lugar de llegar a ser alguna carga o algún problema adicional al que está presentándose. Quiero agradecerte, Ofelia Manrique, por estar aquí con nosotros y compartir este testimonio que con tanto cariño vienes a decirnos a Entre Mamás. Bienvenida. Pues estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida de que me hayan invitado. Ofelia, tú eres de aquí de Monterrey, estudiaste psicología en la UDEM, una maestría en administración en la UR, tienes trabajando ya en el tema de inclusión educativa algún tiempo y desde tus 11 años empezaste a detectar ciertos cambios y ciertas cosas que en tu vida ibas percibiendo como no normales o no naturales, y quiero que me platiques un poquito de eso. Empezando por la pregunta que me gusta hacer siempre, que es, ¿cómo fue Ofelia adolescente? Pues mira, pues mi programa de audición empezó en la preadolescencia, no en la adolescencia. Y la verdad es que yo de niña tenía muchas amigas, siempre estaban en mi casa, siempre había fiestas. Yo era súper risueña, súper bromista, juguetona. Y cuando ya hago este cambio a la secundaria, porque yo entré más chiquilla al kinder, entonces yo tenía 11 años. Entonces, cuando estoy yo ahí, como que me empiezo a dar cuenta como que ya no estoy percibiendo igual el sonido. Y cuando me hacían las llamadas, yo me quedaba así como confusa, como que estoy entendiendo otra cosa, o escucho como que muy lejos las palabras, y yo, qué raro. Entonces yo le comento a mi mamá, y mi mamá obviamente ya se había dado cuenta, porque yo ya estaba diciendo mucho y qué, no entendí. Entonces fuimos con el primero, otorrino. Y pues ahí salió que tenía pérdida leve, hasta ahí, poquito. Entonces empiezo a usar aparatos, pero ahí empieza este detalle de que no me funcionan los aparatos. O sea, sí escuchaba más fuerte, pero escuchaba mucho ruido. O sea, nada claro. Entonces, no estaban ayudando con lo que tú tenías de problema. Nada, cero. O sea, sí escuchaba más fuerte, obviamente, pero no entendía claro qué me estaban diciendo. Y yo también empecé a dar cuenta que confundía mucho las palabras parecidas. O sea, taza por panza y cosas así muy similares. Y yo no podía como discriminar realmente qué me estás diciendo. Entonces yo empecé a adivinar. Entonces, de una frase yo entendía lo primero y lo del medio como que sí, no, y lo último sí. Entonces yo tenía que estar así como que bien pilas, tratando de contextualizar lo que me estaban diciendo. ¿Y a la escuela cómo le hacías? Sufría mucho. Yo lo viví muy silenciosa, honestamente no quería yo decir, porque sentía que era como un señalamiento de que ella no oye bien. Y eso como que me quitaba valor como persona. Pero mis compañeros ya se empezaban a dar cuenta de que, oye, como que no oye bien, y me hacían bromas. O sea, por atrás me hablaban en ciertas frecuencias de nivel, a ver en qué frecuencia yo volteaba. Y pues se reían con eso. Cuando yo exponía un tema, ya cuando terminaba, pues me hacían muchas preguntas nada más para molestarme o para ver qué tanto yo escuchaba. Y pues siempre me ponía toda ansiosa. O sea, yo desde muy chiquita empecé a sentir la ansiedad, la depresión,
el estrés desde muy chiquita y no pude yo disfrutar de esa etapa, porque esa etapa es cuando conoces gente, cuando estás a los 15 años, cuando estás tu primer novio y todo esto, y yo estaba como aislándome en mi cuarto y pues sufrí mucho, la verdad. O sea, también tenía mi grupito de amigas, pero yo decidí aislarme, decidí como que ya no me quiero juntar con ellas, porque yo sentía que ya no encajaba, porque yo ya estaba pasando por muchas cosas, problemas, ya estaba lidiando con mi mamá, porque mi mamá no lo aceptaba. Entonces, ¿Cómo defines que tu mamá no aceptaba? ¿Tuvieron algún diagnóstico en el momento en que te llevaron con el otorrino? ¿Cuál fue el proceso que fuiste siguiendo médico para que tu mamá dijera, y sabes que no, yo no creo que tenga tanto problema? no es tanto que mi mamá, o sea, mi mamá sí lo veía, sí sabía que tenía un problema, sino más bien era el hecho de las cuestiones que pasaban. Y también mucha gente a mi mamá le decía cosas feas de que Ofelia no va a hacer nada con su vida, Ofelia va a estar llorando toda la vida. Y mi mamá les creía eso, o sea, mi mamá recibía esa información. Ok. Por eso que digo que es bien importante siempre tener presente con quién te estás juntando, qué información estás recibiendo, si es positiva esa información que te están diciendo o es negativa. Porque si es negativa, la mayoría de las veces les haces caso y es donde te deprimes. Okay. Entonces mi mamá hacía mucho caso de esta gente negativa a su alrededor. Entonces ella pues... Gente que no era especialista, pero que se dedicaba a estar platicando sobre tu futuro. De que, amigas de ella, amigas, tías, cosas así. Entonces ella les hacía mucho caso, todo esto. Y como yo no tuve un diagnóstico hasta los 16, entonces yo... O sea, viviste 5 años así. Sí, entonces entre los 11 hasta los 16 yo usé muchos aparatos, como 15. Entonces como no tenía una respuesta y yo nada más estaba batallando, pues mi mamá les hacía más caso a la gente. Entonces mi mamá empezó a consumir antidepresivos, ansiolíticos. En ese entonces tomaba 1/8, 1/4, la mitad. Y ya mucho tiempo después, 20 años después, ya llegaba a consumir hasta 14. Entonces sí, fue muy difícil eso. Y yo cargué con eso. Ok. Ofelia, tu entorno familiar. ¿Tenías mamá, papá? ¿Cuántos hermanos? ¿Qué número de hermana eres? ¿Cómo estaba tu entorno, tu contexto familiar? 2 papás. Tengo 2 hermanas más grandes, yo soy la chiquita. La más grande me lleva 6, la del medio me lleva 4. Okay. La más grande ingeniera química en alimentos, la del medio licenciada en recursos humanos. Ok. Sí. Entonces, no, pero mis hermanas también sintieron esto porque mi mamá como que me sobreprotegió mucho. Hasta de que, por ejemplo, para lavar los platos, era de que Ofelia no los puede lavar porque se va a mojar y le puede dar gripa y se puede huir menos por eso. Entonces mis hermanas se enojaban y decían, oye, ¿pero por qué? O sea, Alejandra, que es la del medio, y Ana, que es la más grande, decían, ¿por qué si nosotros estamos lavando los platos? Pues a ella también le toca. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces se enojaban, ya había esta dinámica como un poco de celo, porque la está sobreprotegiendo. Y ellas también pues necesitaron a su mamá. Y mi mamá estaba como que muy enfocada en mí. Claro. ¿Qué crees que pasaba contigo al tener esta sobreprotección de parte de tu mamá? O sea, ¿qué era lo que Ofelia sentía en ese momento? Porque yo ahorita te puedo decir que me dejan sin lavar los platos y es como, ¡ay, qué padre! O sea, ¿qué sentías tú en ese momento? Mira, por una parte estuvo bien, la verdad, porque sí me sentía muy amada y muy querida. Pero conforme vas creciendo, te das cuenta de que, por decir, de que muchas amigas ya se iban a hacer muchas cosas, de que cocinar o hacer muchas cosas, y yo no, por esa sobreprotección que mi mamá me daba. Okay. También para tomar decisiones, le toca preguntar a mi mamá, o así. Varias amigas me decían, es que le cuentas todo a tu mamá, o sea, como que ya tienes como que independizarte. Y siento como que sí me limito mucho esa sobreprotección. ¿Te sentías no tan capaz como tus amigas? De decir, oye, sabes que yo sí puedo hacer las cosas por mí misma y realmente no. Sí, porque mi mamá me sobreprotegía mucho y me daba estas ideas como que no puedes hacerlo. Uh-huh. Y eso como que conforme vas creciendo te das cuenta que no estuvo tan bien eso. A los 16 años llega esta parte en donde ya, ¿qué es lo que sucede para que tú te puedas dar como esta idea de que ya haya una solución o algo que te funcionara para el tema auditivo?
Mira, lo que pasa, mi condición se llama neuropatía auditiva. Okay. Y esto pasó porque yo ya llevaba como 8 otorrinos y audiólogos que no me daban el diagnóstico. Entonces ya al último fue con el último otorrino y él me hizo la audiometría, pero él me hizo la logometría, que ya te dictan palabras ahí. Y ahí fue donde yo salí bien mal. O sea, yo ya estaba confundiendo muchas palabras. Entonces ya al salir me dice, oye, tú estás adivinando todo, estás confundiendo todo. Y se me hace que lo más probable es que tengas un detalle en el nervio auditivo, o sea, en el oído interno. Okay. Y yo no soy especialista en eso. Te voy a mandar con el otoneurólogo. Y él es especialista en eso. Y ve con él. Bueno, entonces pasó como una semana, vamos con el otoneurólogo. Y haz de cuenta que ya me ponen muchos cables en la cabeza, audiometrías, logometrías, de todo. Y ya salió el diagnóstico después de 5 años y se llama neuropatía auditiva. Okay. Y en ese entonces, 2003, fue el primer caso que se diagnosticó en México. Entonces, con esa enfermedad o con esa condición. ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Es una discapacidad? ¿Cómo está catalogada esto de la neuropatía auditiva? Mira, sí es una discapacidad, okay, la verdad. Pero yo ya no lo veo así, porque yo misma lo sé manejar. Yo misma pongo mi límite. Yo misma sé qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Entonces, pues ya me convertí en una persona independiente. Entonces, ahorita yo lo veo como una condición. Ok. Entonces, en aquel entonces, cuando te dan tu diagnóstico, ¿tu mamá todavía vivía? Sí, mi mamá falleció en 2019. Okay. O sea, reciente. Ok. Te dan tu diagnóstico, empiezan algún tipo de tratamiento, ¿qué es lo que te ofrecen como algo que pueda ser una solución? Sí, mira, estaba la opción del implante coclear, que es lo que uso ahorita. Pero no se había operado a nadie en ese entonces con neuropatía auditiva con el implante. Okay. Entonces yo no tenía ninguna estadística, información, o sea, va a funcionar. Ya se operaron 3, ya se operaron 2, ya le funcionó a 1, o sea, no había nada. Okay. Y en ese entonces estaba el detalle de que lo poquito que tú oías te lo quitan y ya no se puede revertir, o sea, te quedabas sorda. Okay. Y ahorita se puede hacer así. O sea, ahorita te quitan lo poquito que oyes, te ponen el aparato y si no funciona, te regresan. A como estabas. A como estabas. Y en ese entonces no se podía. Entonces yo corría el riesgo de que no funcionara y pues me podía quedar sorda. Okay. Y todavía yo escuchaba moderado y no se había operado a nadie. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué hago? La primera en México, ¿qué hago? Uh-huh. Entonces yo tenía 16, entonces no pude tomar esa decisión. Y en ese entonces yo estaba en la prepa UDEM y sufría mucho bullying por esto. ¿Qué tipo de bullying era el que te hacían tus compañeros? Mira, violento y agresivo no, o sea, golpes y eso no, pero sí era de que me escondía la mochila, era de que se burlaban de mí mucho cuando pasaba al frente. También como hablaba, porque yo ya empecé con el tema del lenguaje, porque yo pues no me escuchaba a mí misma, entonces yo ya estaba hablando mal, me trababa mucho al hablar, y todas estas cosas me ponían también pues obstáculos para que yo fallara y se burlaran. Entonces, te convertías en una persona vulnerable, pero también muy insegura, supongo, también. Porque tú mismo, el no escuchar es como, no sé si realmente lo estoy diciendo bien, si no me estoy dando a entender, si estoy escuchando bien a la otra persona. Creo que es algo que es entendible, sin embargo, este canal está hecho para que nosotros como mamás podamos ser un poco más empáticas y compasivas con las personas que tienen alguna condición o discapacidad. Es importante que si tu hijo no está atravesando por algo así, tengas esta certeza de que puede existir una persona dentro del entorno de tu hijo que sí lo tenga. Y es importante escuchar este tipo de testimonios. ¿Por qué? Porque así te haces más sensible sobre esas realidades y puedes enseñar a tus hijos el cómo, a través del respeto, la compasión y la empatía, puedes vivir en una armonía mucho más feliz y sí, como ayudando al tema de inclusión, que ahorita vamos a abordar el hecho de que tú ahora te dedicas a eso. Sí, pero también quiero mencionar que sí sufrí mucho bullying, pero también muchas veces exageraban compañeros de que
se están burlando de ti, están hablando de ti, no sé qué, cuando realmente no era así. Okay. Entonces como que me querían hacer más insegura o que yo me fuera para abajo en depresión. Okay. Entonces por eso siempre digo yo que es bien importante atención, qué información estás recibiendo a la gente que te está diciendo cosas. Okay. Porque muy probablemente no es cierto. En esos momentos en donde tú estuviste en la prepa, ¿cómo era tu sentir? Es decir, ¿qué además de insegura y de este tipo de cosas que pasaban dentro de tu parte física, porque tú tenías estas llamadas de atención físicas en donde ya no podías escuchar, es un periodo de adolescencia en donde pues estás encontrándote. Uh-huh. ¿Qué más percibías que pasaba en tu entorno que no te hacían sentir bien lo que estabas pasando o lo que estabas viviendo? Pues aparte de todo esto, la hipocresía, no me daba cuenta de todo esto, ¿no? Gente que sí, que te quería ayudar y cuánto, luego estaban hablando mal de ti. Entonces como que me empecé a dar cuenta de pues estas conductas que no son buenas de ser humano. Okay. Pero también obviamente sí hubo gente buena que me ayudó, obviamente no voy a decir que todos, obviamente que no. Uh-huh. Sí hubo muy buenos compañeros que iban a mi lugar y me pasaba lo que estaban dictando o alguna tarea. ¿Cómo estaba preparada la escuela? O sea, no estaba preparada porque pues fue la primera ahí pues con alguna condición o discapacidad. Uh-huh. Entonces no había como el departamento de inclusión o algo. Sí había psicólogo, obviamente, pero no estaba pues este formato de inclusión. En mi caso como que se sabía y medio que no se sabía. De hecho, pues yo he salido en varios podcasts y a raíz de que empecé a salir, varios profesores me pidieron disculpas. Okay. Y compañeros también, de que pidiéndome perdón uh-huh. por haberme buleado. Creo que es importante el que cuando nosotros decimos que creamos conciencia en las personas es porque acercamos información relacionada a las cosas o diferentes realidades que existen. En este caso, creo que es importante, como dices tú, reconocer que eras el primer caso que existía, que siempre existe esta primera vez y que pues no sabes cómo actuar. Muchas veces el error es no tener información. Creo que es importante y es un llamado de atención hacia las escuelas y hacia la comunidad el mantenernos informados sobre este tipo de situaciones. No puedes saber qué caso va a surgir nuevo porque es muy difícil, pero lo que sí podemos hacer es educar a nuestros hijos a través del respeto. Y entonces cualquier caso, condición, discapacidad pueda ser abordado con respeto sin necesidad de tener tantísima información, ¿no? Creo que tus compañeros eran claves porque era la edad en donde tus iguales eran importantes. ¿Cómo pediste ayuda? ¿Pediste ayuda alguna vez? O sea, en la escuela. ¿A quién fuera? O sea, ¿te acercaste a alguien? Muchas veces, o sea, con profesores y obviamente que yo pues externaba de que, oye, yo tengo un detalle y necesito ayuda. Me quedaba asesorías también. Yo siempre me sentaba adelante en el salón. Y eso también pues era como pues ponerte en un lugar de vulnerabilidad porque estás en el centro delante y no estás viendo qué están diciendo, si se están burlando o algo. Uh-huh. Y eso también me hacía sentirme insegura. Okay. Pero sí fui como que muy constante que yo requería ayuda. Lo que pasa es que, como tú dices, no supieron qué hacer, no supieron cómo ayudarme. Uh-huh. Entonces, pues yo he platicado pues, lo que pasó porque muchos maestros también me ponían en situaciones vulnerables. O sea, ellos mismos eran de que sabían que yo no escuchaba bien. Y ahí mismo en el salón era de que me hacían preguntas o me señalaban varias veces para que yo contestara. Y pues sabían que yo estaba un poco perdida con la clase. Entonces yo sí lo sentía como que sí me estaban como atacando un poquito. Okay. Entonces, es como te digo, ya después pasan más de 20 años y es cuando me piden disculpas. Una compañera me escribió una carta así enorme que perdón y que no estaba consciente, que pues estaba súper inmadura. Y que ahora yo le diera consejos con su hija porque ahora a su hija la están buleando. Entonces, pues digo que todo pasa por algo en esta vida. Claro. Y todos estamos conectados de alguna manera. Claro. Conforme fue pasando el tiempo, tú saliste de la preparatoria, ¿qué siguió dentro de tu tratamiento? ¿Cuándo te pusieron el implante? ¿Cómo fue ese tratamiento y hasta cuándo recibiste el implante? Mira, yo el implante fue mucho después.
O sea, yo me recibo de la prepa y haz de cuenta que ahí yo ya estaba yendo moderado y ya me estaba yendo hacia abajo. O sea, ya estaba yendo menos. Entonces yo decidí estudiar psicología por lo mismo de que, pues bueno, ya tengo competencias, fortaleza, ya tengo la resiliencia, ya sé cómo es una dinámica familiar o desde mi punto de vista cómo debe ser una dinámica familiar más adecuada. Entonces yo decidí estudiar psicología, pero en ese entonces no se había operado nadie con neuropatía auditiva, con el implante. Pero te voy a platicar qué consiste en neuropatía auditiva. O sea, todos los seres humanos tenemos unos pelitos en la cóclea, en el caracol en el oído interno. Todos los tienen del mismo tamaño. Entonces, cuando pasa el sonido, roza estos pelitos, pasa por el nervio auditivo y tú ya tienes el mensaje en el cerebro. Lo que pasa conmigo no es así. Yo tengo los pelitos, unos altos, unos chaparros y otros no están. Entonces, cuando roza el sonido, pasa distorsionado. Entonces, por eso se me confundían las palabras. Y como ya es algo neuronal, por eso no me servían los aparatos. Entonces, el auditivo se concentra dentro del aparato, dentro del órgano, pues, del oído. Y esto ya viajaba hacia tu cerebro. Sí, los aparatos, o sea, los auxiliares funcionan cuando tienes un problema en el oído medio. Y yo lo mío estaba ya en el cerebro, en el oído interno, entonces sí, pues no funcionaban. Entonces, pues ya yo estudié la carrera de 2005 a 2010 y no salió ningún aparato. Durante todo este tiempo yo llegué a usar aparatos de prueba y error que me daban los doctores. Okay. Apunté y era uno diferente, que a lo mejor el mundo estaba abierto, era como que la nueva innovación. Ya al final me los prestaban porque ya sabían que probablemente me funcionaban. Prueba y error. No. Los primeros sí los comprábamos cuando yo estaba puberta, pero ya los últimos me los prestaban. Y no. Y también yo iba a terapia auditiva verbal con estos aparatos y pues no había cambio, se me seguía distorsionando mucho. Aparte de la pérdida auditiva, se me distorsionaba. ¿Qué sientes en ese momento de probar tanto y caerte tantas veces? Porque cuando piensas en un aparato te lo dan y me imagino yo que es como, ay, bueno, este sí va a funcionar y nada que funcionaba. Y luego, ay, bueno, ahora sí, este sí. ¿Qué pasa dentro de tu persona, de tu mente? Mira, se necesita mucha inteligencia emocional para poder sobrevivir a eso. Pues obviamente que me daban un aparato y otro modelo y para mí cada vez que me daban uno nuevo, pues me daba el ataque de ansiedad, ¿verdad? Porque era algo desconocido y que pues también acostumbrarte a ese nuevo aparato que te daban, pues complicado. Y también a veces te suben mucho el volumen, me llegó a marear mucho, pierdo el equilibrio y hasta me he llegado a caer. Entonces sí es un poquito complicado y yo lo que hacía y lo que me daba fuerza era de que abrazarme así, cerrar los ojos y visualizarme como yo quería estar y atraer ese sueño de alguna manera, y eso me daba fuerza. Pero sí, o sea, viví muchísima ansiedad porque no me funcionaron muchísimos aparatos. Entonces yo estaba en la carrera y la dinámica era la misma. O sea, yo me sentaba adelante, me quedaba asesorías y siempre estaba pues diciéndole a todo el mundo. ¿Cómo te iba en la escuela? En la carrera. ¿Cómo te iba en la escuela? Ya me iba mejor porque era algo que me gustaba y porque ya no sufrí tanto bullying. Y pues ya mis compañeros pues estaban estudiando psicología. Pues se suponía que tenías que dar el ejemplo. Ahora, me voy a regresar poquito al tema del bullying. ¿Alguna vez se dieron cuenta los maestros, tus papás? ¿Cómo fue eso al momento de querer ponerle algún tipo de solución a lo que te estaba pasando? Es que yo creo que con el bullying hay varias dinámicas y una de esas es que muchas veces un compañero se da cuenta pero no dice, porque si él dice también lo van a bullear. Okay. Entonces como que muchos compañeros mejor se callaban. No vimos nada, no. Entonces siento que siempre estuve muy sola y había maestros que yo les decía, oye, me están bulleando, y si hablaban con los que me estaban molestando y ya como que se calmaba, pero por un tiempo, luego otra vez volvía a surgir. Pero pues ya ahorita lo veo que pues son personas que también tuvieron sus detalles con la familia. Con algún problema. O sea, también de que pues a lo mejor no les ponía mucha atención o muchas cosas que
que ellos también pudieron haber pasado, ¿no? Más que en esos tiempos, pues uno se centra como que, yo estoy sufriendo, nada más yo estoy sufriendo. Pero a lo mejor ellos también están sufriendo. Creo yo que en el tema de acoso escolar o bullying, como lo conocemos a veces, existen dos víctimas. Aquella que están agrediendo y el agresor. Ambos carecen de algún tipo de, uno de sensibilidad, de empatía, compasión, y el otro de algún tipo de vulnerabilidad, en este caso tu condición o discapacidad. Y esta mezcla es la que hace que exista, pero el ingrediente más fuerte son los espectadores. Sin los espectadores, el bullying no existiría. Entonces, realmente creo y estoy convencida que la comunidad es la solución. Sí. Porque gente que va a tener problemas en su casa, pues yo creo que la mayoría los tenemos. Sin embargo, si existe un espectador que se ríe tras esa burla, creo que es donde existe la solución, ¿no? Sí. Entonces, siempre tenemos que apelar hacia la comunidad, a enfrentar estos temas como un problema social que nos está consumiendo como sociedad. Yo puedo decirte, sí, claro, te agredió y tú sentiste feo, pero lo que pasa en la dinámica social al estar viviendo ese tipo de situaciones es mucho más profundo de lo que nosotros creemos, porque se crea un entorno muy negativo de la comunidad en sí. Nos trae problemas mucho más graves de lo que estamos pensando. Entonces creo que todos somos ente de cambio, ente de impacto ante una situación así, donde se aprovechan de la vulnerabilidad de una persona, ¿no? Sí. Tus papás, ¿cómo fuiste enfrentando este camino? ¿Cómo te fueron acompañando a través de este camino? Mira, yo siento que a un padre no se le da un instructivo, porque también pues tiene más de un hijo y cada hijo es distinto. O sea, no tienen un manual de instrucciones con el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3. O sea, cada hijo tiene sus diferentes necesidades y sus diferentes obstáculos. Entonces, como que es un papá que se divide en 3, ¿verdad? Pues yo creo que fue muy difícil para ellos, honestamente. Ahorita ya lo veo diferente porque un padre pues también es un ser humano con sus traumas, con sus vivencias, con sus experiencias, con sus tristezas, ¿no? Y siempre da lo mejor de sí. Yo creo que te puedo asegurar, es que mis papás dieron lo mejor de ellos siempre. Pero sí siento que a mi mamá se le fue de las manos. O sea, siento que al verme sin una herramienta que me durara, que me estuviera ayudando por mucho tiempo, pues ella cayó en un estado depresivo muy fuerte. Entonces, ya al final se hizo una bola de nieve del cual nunca pudo salir. Entonces, mi papá siempre estuvo conmigo, siempre me dio la fuerza, siempre de que tú puedes, yo estoy contigo. Se quedaba conmigo a repasar, porque él es ingeniero, se quedaba conmigo a repasar pues álgebra y trigonometría, cálculo y todo esto, porque pues yo no entendía en el salón, aunque yo me quedara asesorías, yo todavía necesitaba el refuerzo de mi papá. Pero mi papá también se molestaba un poquito y se desesperaba mucho cuando yo no entendía. A veces que me gritaba también, pero yo ya no sentía que me estuviera gritando porque no escucho, sino ya molesto, desesperante. Con otra intención. Pero siento que simplemente no sabía qué hacer, no sabía cómo comunicarse conmigo. Y pues él estaba como moldeado que la disciplina y ser estricto, yo iba a salir adelante, y ahorita se lo agradezco porque pues salí adelante y no me quedé en la cama tirada. Pero sí, mi mamá siento que sí fue muy doloroso para ella. Y yo reconozco que sí fue muy buena mamá, me acompañó en todas las terapias, como te digo, que yo iba con estos aparatos a la terapia auditiva verbal, ella me llevaba y todo, estuvo conmigo, me escuchaba y todo. Pero llegó un momento en que yo decidí, ya no lo voy a contar a mi mamá, porque está sufriendo mucho. Entonces yo pues me empecé a vivir muy sola, yo, por decisión propia. Entonces yo no tenía con quién desahogarme hasta que yo ya después decido ir a terapia. ¿Qué edad fue esto? Pero sí, pues pasa esta dinámica también
con los psiquiatras, que no voy a totalizar. Mi mamá iba con una psiquiatra supuestamente, pero no iba a intervención. O sea, le daba nada más la pastilla. Okay. O sea, le daba la receta. Ajá. Entonces ahí fue donde se descontroló todo. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, pasaron muchas cosas, como te digo, cosas que no estuvieron bien. Y obviamente que cuando un hijo tiene una pérdida, el duelo lo tienes que vivir como madre, obviamente. Pero si ya se está postergando por años, ya tienes que ir a terapia. Sí, y atacarlo de una manera correcta, ¿no? O sea, de una terapia que sea... Sí, también quiero mencionar que yo no entendía por qué mi mamá estaba ahí así, porque si yo estuviera tirada, llorando, pues consumiendo sustancias indebidas o haciendo cosas ya malas, pues entonces, ok, te entiendo, pero yo estaba estudiando, estaba dando todo de mí, pues no entendía por qué estaba en esa situación. Muchas veces... lo platicamos antes de empezar el podcast, a veces pensamos que nuestros papás, o traes alguna culpa, porque me platicaste un poquito sobre el tema de la culpa, en donde tu mamá cae en una depresión y tú sentías que era por culpa tuya, porque decías, es que yo tengo esta condición y mi mamá no puede superar esto. Muchas veces tu condición es totalmente ajena a lo que tu mamá pudo haber estado viviendo. A lo mejor fue como un detonante, pero al fin y al cabo tu mamá tenía un cuadro depresivo que no tenía nada que ver con lo que tú estabas pasando. ¿Hubo algún momento en donde ya te liberaste de esa culpa, de ese estatus en el que estabas tú también inmersa? Sí, ya tiempo después de ir a terapia, decido empezar a sanar todas mis heridas, que tenía muchísimas heridas abiertas. Y pues ya empiezo como a platicar con la terapeuta en sesiones de la silla invisible, y está la silla invisible, tú empiezas como a platicar lo que te dolió a una persona que no está. Y ahí fui como dialogando y fui cerrando, porque sí me sentí muy culpable. O sea, porque mi mamá consumía estos fármacos en la noche, entonces ya la noche se ponía así muy... pues muy mal, o sea, no podía, estaba ya totalmente inconsciente. Ajá. Entonces, pues yo me quedaba con ella a cuidarla, porque ella, pues en sus últimos años tuvo cáncer de mama con metástasis en huesos, entonces yo tenía miedo que se fuera a caer y se fuera a romper un hueso o algo. Entonces yo me quedaba con ella hasta las 4 de la mañana cuidándola, y luego el día siguiente me iba a trabajar a las 8, entonces dormía bien poquito por estarla cuidando. Entonces fue porque yo me sentía culpable, entonces por eso yo estaba ahí con ella, claro, de que yo le provoqué esta depresión, entonces yo la tengo que cuidar. Y pues no, o sea, no era así. ¿En qué año te operaste, el que te pusieron el implante? Bueno, mira, yo ya me recibo en 2010 y ahí yo empiezo con el detalle de que no me querían dar trabajo por mi sordera. Ok. Entonces, bueno, yo me operé en 2018, sí. Entonces, porque ya pasaron muchas circunstancias que yo no seguía teniendo una respuesta de una herramienta. No lo tenía todavía. Entonces ya pasaron muchas cosas y ya decidido operarme en 2018, pero yo me recibo y ahí sufro la discriminación laboral de que nadie me quiso dar trabajo, cero, y yo tuve que emprender por mi cuenta. O sea, no te daban trabajo por el tema auditivo. Sí. ¿Supiste alguna vez directamente que te dijeran, sabes qué, nosotros no podemos contratar a una persona con esta condición? Sí, me dijeron varias veces y varias veces yo asumía que era por eso. Y pues fuera muy bien complicado porque yo decía, oye, bueno, yo estudié, me esforcé, estoy capacitada como cualquier persona que estudió esto. Y pues no. Y estaba en mi currículum, oye, persona con discapacidad auditiva. Pero pues no, la verdad es que nadie me dio trabajo por años, o sea, años. Entonces yo emprendí unas mueblerías yo, y me empezó a gustar mucho la administrada y ya empecé a estudiar una maestría en administración. Okay. Y ya por mi cuenta empecé a salir, pero sí estuvo muy fuerte eso. Entonces yo estuve en la mueblería 2011 a 2015 y en 2015 le diagnostican cáncer a mi mamá. Cáncer de mama, con metástasis en huesos. ¿Y ahí qué decides hacer? Bueno, pues yo le estaba acompañando las quimios porque mis hermanas ya estaban casadas
no, la del medio, y la más grande ya se iba a casar el siguiente año. Entonces, pues yo era la que estaba ahí con ellos y pues yo estaba lidiando con esto. Mi papá también le dio cáncer, o sea, mi mamá 2015 y a mi papá 2016 en la tiroides. Entonces los dos, entonces yo estaba lidiando con todo esto y aparte mi sordera. Entonces sí fue pues bien complicado, yo tenía que hacerme bien fuerte. Claro. Y como te digo, yo siempre era, ya lo he dicho en otros podcasts, que yo tengo una rutina diaria, todavía hasta ahorita que ya escucho, y es verme en el espejo. O sea, tú puedes, eres hermosa, y si no te ves hermosa, pues quédate más tiempo viendo en el espejo, vete más de cerca o cómprate otro espejo hasta que veas pues quién eres. No, que ya has luchado mucho y que has podido con muchas cosas, porque no voy a poder ahorita, no. Y en ese momento a mí no me gustaba pedir ayuda. O sea, tíos y así, amigos de mis papás sabían lo que estaba pasando con ellos, pero a mí no me gustaba decir cómo me sentía yo, porque una vez que tú eres tu corazón, pues se van abriendo más cosas y te pones en un estado vulnerable, y luego esa persona que le estás diciendo le cuenta a alguien más y así se hace el chisme. La bola. Ajá. Entonces, pues estaba esta situación. Entonces, yo estoy trabajando y ya en 2017 yo decido parar todo y dedicarme a mi mamá. 2017 y 18. Ok. Ya en 2018 yo ya escuchaba muy poco porque hay varios niveles en la audición. O sea, está normal y luego está leve, moderado, severo y profundo. Y ya en 2018 yo ya estaba llegando profundo. O sea, ya habías perdido mucho. Ya se me estaba deteriorando demasiado. Entonces, esta condición es progresiva. Sí. Okay. Sí. Entonces, yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y mi mamá ya se estaba poniendo peor del cáncer, ya se estaba poniendo muy malita. Entonces yo dije, lo voy a hacer por mi mamá y por mí. Me voy a operar. Y todavía en 2018 no se había operado a nadie con neuropatía auditiva. Porque en 2018 yo decido en septiembre volverme a acercar al doctor. Y ahí me vuelve a decir, no hemos operado a nadie con neuropatía auditiva con el implante coclear. O sea, ya metí que se ha puesto un implante coclear, pero a niños que son sordos. Okay. No con neuropatía auditiva. Entonces yo, bueno, ya, llegó la hora, me voy a operar, voy a hacer la primera de México y ni modo, ya. Eso fue en septiembre del 2018 que tomó la decisión. Y luego ya octubre y noviembre del 18 fueron los trámites porque cuesta muy caro y no lo cubre el seguro médico. O sea, cuesta como 700,000 pesos. Okay. Y mi papá pudo conseguir el dinero con su trabajo. Y luego, pero para noviembre sí tuve una recaída y dije, no me voy a parar. Que no. Y senté a mis papás. Mi papá ya estaba curado de su cáncer y mi mamá ya estaba muy malita. Y los senté y les dije, no me voy a parar. Y mi papá se molesta. Y me dice, ¿cómo que no te vas a operar? Ya tenemos todo. Ya está pagado. Y yo, no. ¿Pero por qué? Yo, no, es que me da miedo. No conozco la vida de huyente. No sé qué es eso. Y mi papá, pues es que es ahorita o ya no. O sea, es tu última alternativa. Oye, pero para esto se me olvidó mencionarte que no sabíamos si iba a funcionar. Porque no se había operado nadie, no sabíamos si me iba a funcionar, honestamente. O sea, yo me estaba aventando al vacío sin saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues ya mi papá me animó, me dio la fuerza, ya. Y yo me tuve que rapar la cabeza porque fue una cirugía en el cerebro y tienes que entrar al quirófano con la cabeza limpia, sin cabello. Okay. Entonces, pues fui al salón a raparme y yo a lo que voy, o sea, mi oído, no es el pelo, no es eso, o sea, a lo que voy. Y ya me rapé el pelo, todo bien. Y ya el 3 de diciembre fue mi cirugía del 2018. Y ya para ese entonces, 20 años sin oír.
Y te haces la cirugía y una vez que sales de la cirugía, ¿cuál fue el procedimiento cuánto tiempo pasó para que tú pudieras escuchar? Mira, la cirugía duró 6 horas. Okay. Sí. Y, o sea, me pusieron el aparato por dentro, porque son 2. Es el aparato por dentro y lo que traigo aquí afuera. Ok. Entonces, lo de adentro, o sea, aquí viene el sonido y tú, o sea, recibe una estimulación eléctrica que llega a la cóclea y tú ya oyes y ya. Ok. Pero en la cirugía, se acaba la cirugía y tú tienes que esperar un mes sin oír. Porque esta herida que tienes aquí, la cicatriz, tiene que cerrar, tiene que sanar y no puedes oír un mes. Pero pues ya estaba acostumbrada a no oír. Claro, que decías tú, bueno, pues ya un mes, ya 20 años, un mes, ¿qué es? Nada. Claro. Entonces, pues hace diciembre yo estuve tranquila, o sea, me la pasé viendo películas así, tranquila. Mi mamá ya estaba muy malita. Y luego ya el siguiente año, el 7 de enero del 2019, y será el mejor día de mi vida. Porque logré oír. Después de, pues ya para ese entonces 21 años. Wow. Pero ya estoy ahí, la cita fue a las 4 de la tarde. Y me pone el aparato, no escucho inmediato porque le tiene que mover a la compu, a la programación. Claro. Y luego ya pasó unos minutitos y yo ya sin darme cuenta, ya estoy oyendo. Pero yo ahí empecé a llorar muchísimo. O sea, fue un desahogo que tenía atorado. De la lucha de hace 21 años. Sí. Y ya escuché la voz del doctor, la voz de mi mamá, que ya la había perdido con el tiempo, de mi papá. Mi hermana estaba ahí, mi otra hermana por videollamada, porque ella estaba viviendo en el extranjero. Y pues escuché mi propia voz, porque yo ya antes de ese día, pues yo nada más convivía con mis pensamientos porque no escuchaba ya nada. Pero fue el momento más feliz de mi vida. Y luego ya después de ahí, vamos a mi casa, me subo a mi cuarto y lloré como 50 minutos. Claro. Y aplaudiendo así de que lo había logrado. Y así de que fue un momento de desahogo muy padre. No te puedo explicar lo que sentí. Fue una felicidad inmensa. Me sentí súper bendecida, tocada por Dios. Me sentí que hizo un milagro. Poderosa. Pero ya después vinieron otros obstáculos. O sea, no crees de que ya me puse el aparato y ya se acomodó mi vida. O sea, claro. Tuve que ir a terapia vestibular porque me mareaba mucho. Okay. Tuve que ir a terapia auditiva verbal para entender el aparato, porque no se escucha como un oído humano. Y con una psiquiatra, porque mi mamá se me estaba yendo, y con una tanatóloga para prepararme para el desenlace de mi mamá. Entonces, por un lado yo estaba bien feliz porque estaba oyendo y ahora estaba escuchando los pájaros y la moto y el carro, el teléfono. La primera vez que volví a hablar por teléfono después de 20 años, lloré. Y aunque esa llamada fue una tontería, fue nada más porque estaba yo pintando y tenía un cliente que me pidió el cuadro. Y yo no le estaba contestando los WhatsApps, entonces me marca. Y yo, pues voy a contestar, no, a ver qué onda. Oye, pues te veo aquí y acá. Y yo, sí, nos vemos, vamos para allá. Colgué, o sea, fue 1 minuto y medio la llamada, pero yo lloré de que 20 años sin poder hablar. Por teléfono. Ajá. Mi mamá ya se estaba poniendo muy mal. Entonces, pues como te digo, yo estaba con este contraste de que feliz, de que ya estoy oyendo, pero estaba muy triste de que mi mamá ya se me estaba yendo. Claro. Y o sea, fue un regalo el poder escuchar a tu madre en sus últimos momentos. Sí. Y obviamente para ella también el ver que tu vida había tenido un giro importante, ¿no? Entonces creo que ese fue un regalo de ambas, tras una lucha de tantos años, que creo que es importante mencionar. Y dentro de este proceso en donde despides a tu mamá, te quedas con tu papá, ¿qué otras cosas o qué otros retos tuviste que ir enfrentando en la vida por este aparato que obviamente iba a ser como una herramienta para tu vida, pero no iba a ser una solución permanente a lo que te estaba pasando, ¿no? Fue muchas cosas. Bueno, mi mamá fallece en junio de 2019, entonces yo me quedo con los fríos de mi familia,
Porque mi mamá era muy cálida, era muy cariñosa, era muy amorosa. Y mi hermana, la más grande, también. Y entonces quedó la del medio y mi papá, que son bien fríos, no son cariñosos, no son espontáneos, no son de que así. Querendones. Pero pues como tú sabes, hay diferentes lenguajes de amor. O sea, y voy a contar algo bien rápido. Mi papá usó bigote toda la vida, pero a raíz de que yo empiezo con el problema de audición, se quitó el bigote para que yo le pudiera leer los labios, y eso en 2003, y desde ahí no se lo he vuelto a dejar el bigote para que yo le pueda leer los labios. Entonces, cada quien tiene sus lenguajes de amor. Claro. Entonces me tuve que adaptar ahora a mi hermana, la del medio, y a mi papá, que se quedaron los fríos, y pues yo empecé a ser más amiguera. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ser ahora cariñosa con mis amigos, y pues de ahí como que sea como mi lugar de... Ajá. Pero sí retos, pues mira, sí hay muchos. De repente que se me descompone el aparato y ahí sí me quedo sorda varios días y tengo que ir a trabajar así. También cuando voy a una alberca, mi aparato no se puede mojar. Okay. Entonces, pues están todos en la alberca platicando, echando relajo, interactuando entre ellos y con la música, y pues yo estoy allá en mi rollo. Okay. Pero yo por eso siempre digo que hay que saber seleccionar nuestras batallas. Porque si yo hago un dramón de que, ay, no voy a ir, no me voy a meter en la alberca, y pongo cara de flojera y en una quinta, pues no es culpa ni de mi familia o de amigos que yo tenga esta condición. Claro. ¿Sabes? O de sea, nadie. Pues es mío. Entonces la que tiene que regular sus emociones soy yo. Entonces yo lo veo como un descanso. O sea, me voy a quitar el aparato, voy a estar en el agua y ya. Y yo también he ido educando a mi papá, a mis hermanas, cómo deben de tratarme, cómo deben de hablarme, o sea, respetar mis pasos, así, ya estoy cansada de oír, me voy a quitar el aparato, voy a estar encerrada, no me molestas. Sí. O sea, no, o sea, voy a ver una película sin oír. Ahorita que hablabas de educar a tu familia, también te metiste en la chamba de entrar a la parte educativa, formativa, en el tema de inclusión. Sí. No te voy a preguntar por qué, porque es súper evidente la razón, pero ¿a qué te enfrentas en este trabajo que decides empezar a hacer? Mira, pues yo he estado en escuelas que están niños inclusivos, o sea, chicos con síndrome de Down, con alguna discapacidad física, con autismo, con Asperger, que están en escuelas normales, pero los siguen buleando, los siguen molestando, los maestros se siguen desesperando. Siguen pasando muchas situaciones que no son correctas. Las mamás súper aprensivas a ellos, descuidando un poquito a sus otros hijos. Que sí lo entiendo, pero es como tú eres mamá de 3, no eres de 1, y los demás a medias, o sea, eres de 3. Sí, entonces sí es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado, pero siguen pasando todos estos detalles de que los hacen a un lado, bueno, tú no participas, los demás y todo este tipo de cosas. Vámonos por partes, porque a mí me gustaría abordar temas puntuales. Ajá. Hablamos de las mamás. En el caso de las mamás de niños que tienen alguna condición o discapacidad, ¿qué les dirías a esas mamás al momento de enfrentar o querer que sus hijos participen en un colegio, escuela, en donde es un método tradicional y que es un método inclusivo? Mira, yo lo que les diría primero que nada es que tienen que desarrollar inteligencia emocional, primero que nada, porque si va a haber gente que les va a hacer el feo, hay gente que no les va a entender, y la verdad es que uno va creciendo y te das cuenta que no todo el mundo te tiene que entender. Con que te entiendas tú mismo y con que tú sepas qué es lo que tú quieres y quién eres, ¿no? Eso como primera instancia. Segunda instancia, que siempre va a haber muchos obstáculos, va a haber muchos problemas, pero la principal tarea que tú tienes que hacer es estar con tu hijo y amarlo. Okay. Y acompañarlo, siempre. No gritarle, no desesperarte, no sobreprotegerlo. Eso no. Por Creo favor, que la discapacidad no lo hagan. Ajá, la discapacidad es una capacidad que no tienes para enfrentar la vida. Sin embargo, la peor discapacidad es no sentirte capaz. Eso. Entonces, los papás a veces confundimos esa parte y tratamos de solucionar muchas cosas que no. Quiero saltarme al tema de las mamás con hijos que tienen condiciones normales
físicamente y que enfrentan una comunidad en donde debemos de vivir la inclusión. ¿Qué mensaje les darías a esas mamás con hijos regulares? A las mamás que tienen hijos en inclusión. Con hijos regulares para vivir una inclusión. Yo les diría que tienen que entender la importancia de ser tolerantes, la importancia de que este mundo es diverso, la importancia de que todos somos diferentes, pero todos estamos aquí y todos tenemos el mismo derecho de la educación, de ser felices, de ser comprendidos. Así es. Entonces, eso les diría más que nada, y que les enseñaran eso a sus hijos, para que todos podamos convivir sanamente y no estar preocupados porque no vayan a aceptar, porque pues aquí estamos y todos tenemos ese derecho. Todos necesitamos de todos. ¿Qué le dirías a Ofelia, adolescente, si tuvieras la oportunidad de platicar con ella? Fíjate que yo no le diría nada. La escucharía, que es justo lo que nadie hizo. Ofelia, estoy muy agradecida porque hayas compartido con nosotros. Creo que es un testimonio muy importante el escuchar a una persona que ha pasado por muchos retos, adversidades, que hoy enfrenta una solución, que hoy dedica su vida a promover la inclusión. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales para escuchar un poquito más de tu historia? Claro, me pueden encontrar en Facebook, Ofelia P. Manrique. Ok. Y en TikTok y en Instagram estoy como Ofe Manrique. Ofe Manrique. Seguido. Ok. Gracias por este espacio, gracias por compartir. Espero que tu historia resuene en los corazones de muchas mamás para poder nosotros sembrar esa semillita de empatía y compasión hacia la gente que necesita ser escuchada. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a todas, nos vemos la próxima.